Se dice que los alpinistas, para poder llegar a la cima de una montaña, pasan mucho trabajo. De hecho, tienen que subir muchas veces por diferentes temperaturas. Esto hace que en la medida que el alpinista va escalando para llegar a la cima, tenga que enfrentarse y a la vez superar muchos obstáculos. Pero hay algo bello en el alpinista una vez que sube. El alpinista, cuando llega a la cima de la montaña, puede disfrutar de algo que muchos alpinistas quizás no pudieron disfrutar. Y es la vista espectacular de verlo todo desde la cima de una montaña. Al final del viaje, él puede decir: valió la pena enfrentar los obstáculos desde el pie de la montaña hasta la cima de la montaña. Esto es lo que el apóstol Pablo les quiso decir a los filipenses. Al final de sus días, Pablo está en prisión y había mucho antagonismo, a lo cual el apóstol Pablo alude en muchas de sus cartas o algunas de sus cartas, donde Lucas también recoge en el capítulo final de Hechos de los Apóstoles. Pero Pablo pudo ver cómo Epafrodito, al llevar el mensaje o quizás el informe a Roma, donde él estaba preso, Pablo pudo experimentar que había valido la pena. Su segundo viaje misionero estuvo marcado por mucho antagonismo, mucha oposición. El apóstol Pablo, cuando Epafrodito llega, él pudo ver que su trabajo no fue en vano. Pudo disfrutar de ese trabajo tan maravilloso en su segundo viaje misionero. Pudo ver que por cada trabajo que él hizo en la vida de los filipenses, Dios trajo recompensas. Así como el alpinista, después de subir hasta la cima de una montaña con trabajo, disfrutaba o disfruta de una vista espectacular, Pablo al final de sus días pudo disfrutar que su trabajo en Filipos no fue en vano. Y esto es lo que Pablo describe en los versos del capítulo 2 de la misma carta en mención, pero específicamente los versículos del 12 al 18. Y miren cómo Pablo escribe: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como una libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. En Filipenses 2, del 12 al 18, Dios nos recuerda que en muchas de nuestras luchas diarias somos llamados a ser agentes de cambio, mostrando amor y unidad aún en nuestras comunidades o donde quiera que el Señor te llame. Estos pasajes destacan a Cristo, quien es el modelo de la humildad y la obediencia. El domingo pasado ustedes pudieron aprender sobre la humillación de Cristo. Y una de las cosas que el apóstol Pablo quiere dejar ver a los filipenses, que aunque él estaba preso en Roma, que escribe esta carta, que pudieran ver la necesidad de amarse entre sí, pero que también sean obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cómo se relaciona nuestra obediencia activa a la palabra con nuestra capacidad de brillar como luz en un mundo lleno de oscuridad? Primero, persevera en la obediencia. Es muy importante saber qué quiso decir Pablo a los filipenses cuando él comienza en el verso número 12. Pero para eso quiero leerte el verso número 8, aunque ustedes lo aprendieron el domingo pasado, para que podamos entender la conexión que hace Pablo en el verso número 12.
Vamos a ir a Filipenses 2:8 y miren lo que Pablo dice. Hallándose Cristo en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después Pablo comienza el verso número 12 con una conjunción lógico-inferial. Pablo está describiendo a Cristo en los versos anteriores del 1 al 11. Y él comienza en el 12 con esta conjunción lógico-inferial, diciendo así que, o si lees otra traducción, vas a encontrar que por lo tanto. Es una conjunción que conecta una conclusión o simplemente un debate con la discusión anterior. El así que del versículo número 12 es la conexión que Pablo hace a los 11 versículos que ustedes aprendieron el domingo pasado. Y esto nos habla específicamente sobre la humillación de Cristo, terminando en el verso número 11, donde Pablo dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entra Pablo en el 12 diciendo, así que, por lo tanto, Pablo prepara el contexto específico en el cual los filipenses debían ver. Ahora bien, Pablo apela al historial de obediencia de los filipenses. Y él lo hace en dos contrastes específicos. Por un lado, Pablo dice, ustedes siempre han obedecido, aun cuando yo estaba presente. Un contraste. Y el otro contraste que él apela es el siguiente, aún en mi ausencia. Estas personas eran personas que no estaban condicionando la obediencia. Por eso es que Pablo usa una conjunción lógico-inferencial para que ellos puedan recordar que no necesariamente el apóstol Pablo tenía que estar presente para que ellos entendieran la humillación de Cristo y ser obediente, así como Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, este es el secreto de la obediencia. El secreto de la obediencia es obedecer en todo momento y no condicionar la obediencia. Pablo dice, si yo estoy ausente, ustedes son obedientes. Y si yo estoy presente, ustedes son obedientes. Entonces, ¿qué significa ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor? Porque no podemos quitar la palabra obediencia. Para eso debemos ver un verbo que es el que toma la delantera, o mejor dicho, es la columna vertebral de este principio, y es el verbo ocupaos, que es katergazomai. Y acá lo que Pablo está queriendo decir es, lleven a cabo. Lo que ustedes vayan a hacer, lleven a cabo con temor y temblor. Entonces, el versículo número 12, en el cual todavía me encuentro, resume la forma en la que nosotros debemos llevar a cabo la acción. Recordemos que en el verso número 27 del capítulo número 1, Pablo había dicho, vivan de una manera digna del evangelio. En el 2.2, que aprendimos la semana pasada, tengan un mismo sentir. En el 2.3, consideren a los demás como más importantes que a sí mismos. Por tanto, el verso número 12 se centra en la forma en la que se deben cumplir estas acciones con temor y temblor. En otras palabras, para que lo puedas comprender, vivir de una manera digna del evangelio con temor y temblor. Tener un mismo sentir con temor y temblor. Considerar a los demás como más importantes o superiores a ti mismo con temor y temblor. Esto enfatiza lo que dice el verso número 13, que aclara que debemos hacerlo con temor y temblor, porque es Dios quien produce el querer como el hacer por su beneplácito o por su buena voluntad. Nadie puede ocuparse, escuchen mis amados, nadie puede ocuparse de la salvación con temor y temblor a menos que la tenga. No nos ocupamos de lo que no tenemos, nos ocupamos de lo que ya tenemos. Y esto es un pasaje que tristemente se ha mal interpretado. Por un lado está la corriente arminiana que dice que la salvación se pierde, y por otro lado están los calvinistas o reformados que decimos que la salvación no se pierde. Acá no es cuestión de perder o no perder, ese no es el término acá. Lo importante es que entendamos que no vamos a perder lo que no tenemos. Repito, no vamos a perder lo que no tenemos porque simplemente no lo tenemos. Esto es como la fórmula matemática. 2 por 2 es 4, no 5. Si yo digo ahora que alguno de ustedes perdió $1 millón, ustedes cuando vean en los diarios, quizás ahorita, redes sociales, usted podrá decir, pero
¿Cómo es posible que yo haya perdido $1.000.000? Porque yo no tengo $1.000.000. Eso es mentira. Tú no te vas a asombrar, porque eso es una mentira, aunque yo diga que tú has perdido $1.000.000. Por tanto, Pablo está diciendo, ocúpense de lo que ya ustedes tienen. No se ocupen de lo que no tienen, porque simplemente no lo tienen. Por eso es que Pablo dice, como siempre, el querer y el hacer están ligados intrínsecamente al resultado de la salvación. Vamos a hacer lo que vamos a hacer porque Dios nos permite hacer lo que vamos a hacer. Por eso Pablo dice, como siempre han obedecido, o como han obedecido en todo, dependiendo la traducción que ustedes puedan leer. El caso es que no podemos decir que los filipenses eran como los corintios. Eran personas, eran hermanos nuestros que habían obedecido en todo. Yo quiero decir algo en esta tarde acá. Yo creo que ninguno de ustedes, junto conmigo, tenemos problema con la palabra todo. Fuera de todo no hay nada. Y espero que puedas comprender que a estas personas ni siquiera se les pudo decir, ustedes están siendo desobedientes en esta área, como a los filipenses, como a los de Galacia, como a los de Tesalónica, como a los propios corintios. Nada de eso, eran personas obedientes. Y Pablo dice, como siempre han obedecido. ¿Y por qué? Vamos a ir al verso número 6 del capítulo número 1 de la misma carta. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó. Ahí está. En vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo estaba convencido, por eso es que la salvación, quien la tiene, no la pierde. Porque Pablo dice, yo estoy convencido que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de gloria, como bien cantamos. Quiere decir que Cristo nos ayudará a perfeccionar muchas cosas que han estado quizás desorganizadas en nuestra vida cuando pasamos de muerte a vida. Pero una de las cosas que Jesús va a perfeccionar es la manera paulatina en crecimiento que nosotros vamos a tener respecto a la obediencia. Pero muchas veces no nos ocupamos de lo que tenemos y no desechamos las cosas que nos entretienen para no ocuparnos de lo que tenemos. Por eso es que el apóstol alude al pensamiento de los filipenses, recordándoles su historial de obediencia. Como siempre ustedes han obedecido, ahora les pido que sigan de la misma forma en mi ausencia. Por lo tanto, al depender de Dios, la obediencia se convierte en un acto de fe que transforma tanto tu vida como tu entorno. Y quiero decirte algo, cantamos hace unos minutos atrás que éramos hijos de desobediencia. Al cristiano se le conoce por ser una persona obediente. No obediente a lo que quizás las personas puedan llamar mandatos y obediencia, sino somos obedientes a Dios. A los no cristianos se les conoce por la desobediencia y a los cristianos por la obediencia. Por tanto, la obediencia activa a la palabra de Dios puede ayudarnos a enfrentar las dificultades y a reflejar a Cristo en nuestra vida diaria. Y te hago una pregunta, ¿no te decepciona ver a un cristiano desobediente? Lo más probable que sí. ¿Cuántas personas no se han ido de las iglesias porque ven que los cristianos son desobedientes o simplemente no cumplen con los estándares que ellos mismos predican o que ellos mismos defienden? Es muy decepcionante. Pablo estaba preso en Roma. Estos hermanos de Filipo podían ser desobedientes al mandato de Mateo 28, id y predicar el evangelio. Frente a esa disyuntiva, posiblemente cualquiera de nosotros vaya a temblar. Llega la carta, Epafrodito, muy contento, dice, tienen que predicar el evangelio. ¿Quién es el que lo dice? Bueno, un hermano que tiene mucha fe que está preso. Habla serio, está preso. Mira, yo tengo aquí a mi esposa, a mis niños, y yo tengo que trabajar. ¿Cómo yo voy a dejar ahora meterme en este problema aquí en Filipo? Hay muchos adversarios y muchas personas que no están de acuerdo con predicar el evangelio. Pablo dice, obedezcan. Que yo no sea el motivo de la obediencia. La pregunta es, ¿cómo tú puedes medir tu obediencia? Porque la mejor manera de medir nuestra obediencia es cuando miramos para el lado y nadie nos ve. En público es fácil obedecer, pero Pablo dice, yo estuve allí, fui testigo de cómo ustedes son obedientes, ahora en mi ausencia obedezcan también. Por eso, después que entendemos la obediencia, llegamos
Proclama con pureza. Proclama con pureza. Quizás te puedas esforzar por vivir sin murmurar para que te conviertas en una persona pura e intachable. Pero debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo. Y esto es algo que en ocasiones nos causa mucho dolor. El verso número 14 de Filipenses 2 dice: haced todas las cosas. Y esto es un mandato. Haced es un imperativo, aunque sea pasivo, es un imperativo. Todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Anteriormente leímos que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay algo distintivo que marca la belleza del Evangelio en la vida de Jesús, fue su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. En verdad, algunas cosas son más fáciles que hacer que otras, porque hay otras que nos llevan a la protesta y a la murmuración. Pero Pablo no es selectivo en este mandamiento. Pablo no está diciendo, hagan lo que ustedes creen que deban hacer sin murmuración ni discusiones. O evalúen si ustedes pueden hacer las cosas con discusión y no discusión, o quizás si el momento lo permite, pues ustedes lo evalúan. Pablo no está diciendo eso. Pablo se está diciendo a los filipenses, hagan sí o sí todas las cosas. Pablo no permite que nosotros condicionemos la obediencia. Por eso es que cuando vayamos a proclamar, no solamente debemos proclamar con nuestro testimonio, sino también con nuestras palabras. De la misma forma que a veces nuestras palabras pueden ser hirientes o fuera de contexto, usar un lenguaje soez o con un lenguaje de truanería o con un lenguaje un poco mundano y un poco quizás insensato. Efesios, que es una carta también escrita desde prisión, Pablo les pide a los efesios que tengan cuidado, que ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. Por tanto, si Dios pone algo por delante de nosotros, debemos hacerlo sin discutir y sin medir los inconvenientes. ¿Y por qué nos manda eso? Porque el verso número 15 dice, porque para que seamos irreprensibles y sencillos. ¿Saben por qué? Porque no hay peor ladrón de la alegría que la queja y la murmuración. Repito, no hay peor ladrón de la alegría que la queja y la murmuración. Cuando estamos al lado de una persona quejumbrosa y una persona que murmura, lo más probable es que tú también te contamines y seas arrastrado también a deprimirte, a sentirte mal. Es verdad lo que tú dices, nadie puede, estamos pasando mucho trabajo y Pablo estaba en prisión. Recordemos que cuando estudiamos Filipenses debemos comprender que Pablo está en prisión, como les dije el primer día. ¿Y para qué Pablo quiere que todo lo hagan sin murmuración, sin chisme y sin discusión? Pablo lo dice, para que sean irreprensibles y sencillos. Y en estas dos palabras yo quiero detenerme, porque el apóstol Pablo nos dice que la razón por la cual nosotros vamos a llegar a ser en cierta medida irreprensibles y sencillos es, en primer lugar, obedeciendo, y segundo lugar, si obedecemos, que lo hagamos sin murmuración ni discusiones. La palabra irreprensible es libre de culpa, no estar sujeto a reproche. Uno de los requisitos del pastor obispo. Y sencillo es un estado de limpieza, pero también libre de pecado y de culpa. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decirle a los filipenses? Miren, hagan todas las cosas sin murmuración, en obediencia, sin discusión, para que no sean objeto de crítica, para que no sean objeto de reproche, para que ustedes no tengan que lidiar con la culpa. ¿Por qué? Porque cuando llega el sufrimiento, automáticamente está adherido a ese sentimiento la queja. ¿Y por qué me quedé sin trabajo? A condenar y a criticar. ¿Por qué me pasó esto? Comienzo a culpar a las personas. Y mira lo que me pasó, y mira lo que me pasó, y mira lo que me pasó. Entonces, al comportarnos de esa manera, el apóstol Pablo dice, ustedes lo más probable es que no estén edificando a aquellas personas que los estarán escuchando. Por tanto, ¿cómo podemos estar libres de culpa en una sociedad como la que describe Pablo, perversa y torcida? Miren, muchas veces pensamos que la generación torcida y perversa de la cual habla la Biblia es cuestión
de utopía. O sea, eso pasó en los tiempos de Jesús, eso pasó en los tiempos de los discípulos, y actualmente nosotros no vivimos en una sociedad torcida y perversa. Pero sabemos que no es así. Cada época en la que el cristiano se desarrolla tendrá que enfrentar una generación torcida y perversa. Y quiero describirte las dos palabras con las cuales la Biblia en diferentes etapas hasta hoy, 2024, describe la palabra torcida y perversa. La palabra torcida es escolios, que es deshonesto, inmoral o evasivo. Escolios es deshonesto, inmoral o evasivo. En otras palabras, si yo te pregunto, ¿no somos testigos hoy de la deshonestidad que hay? ¿No somos testigos cómo los negocios son continuamente marcados por la deshonestidad? ¿Los trabajos no son marcados por la deshonestidad? ¿No somos testigos de la inmoralidad según la palabra traducida del idioma original griego al español como inmoralidad? ¿No somos testigos de la inmoralidad en estos tiempos? ¿No somos testigos de la evasión, como no queremos meternos en problemas, cómo tratamos de evadir, cómo preferimos que las personas vayan por un despeñadero antes de poder ayudarle? Estamos continuamente evadiendo problemas para que las personas no se resientan. Déjame no decir esto, déjame acomodar para ver cómo le puedo decir a las personas. La evasión continuamente está, y la evasión nos puede llevar a comprometer la verdad. Cada cristiano tiene que vivir esto y lo ha vivido en cada etapa. Pero la palabra perversa es diastrefo, que quiere decir ser o llegar a ser activamente desviado de lo que se considera moral. Detengámonos acá un momento, porque Pablo me dice a mí que yo debo brillar en una sociedad deshonesta, inmoral, evasiva y que está desviada de lo que se considera correctamente moral. Es allí donde Dios me llama por su gracia, me entrega el Espíritu Santo, me convierte en templo del Espíritu Santo y ahora yo comienzo a brillar. Vosotros sois la luz. Yo te pregunto, ¿no es esto lo que reina e impera a nuestro alrededor? Esto es lo que contamina nuestras emociones. ¿Y saben por qué? Porque hay muchos enemigos de la obediencia, muchos enemigos. Pero hay un enemigo que a veces nosotros, como dijéramos en buen guayaco, no le paramos bola, que es las emociones. Las emociones atentan continuamente contra la obediencia. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Un domingo en la mañana yo me levanté y no siento el deseo de ir a la iglesia. Las emociones me ganaron. La Biblia dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, Hebreos 10:25. Pero no me siento bien y simplemente no voy. La Biblia me dice, no peques, pero me siento bien pecando. Las emociones siempre son un peligro a la hora de nosotros obedecer. Los filipenses no estaban condicionando. Hay una requisia buscando a los creyentes. Bueno, hoy no me voy a congregar. No, Pablo dice, como han obedecido en todo, ustedes sigan obedeciendo. Por lo tanto, para poder resplandecer como luminares en medio de personas así, Pablo nos dice cómo hacerlo, sosteniendo la palabra de vida. La palabra de vida es la palabra que tú y yo estamos aprendiendo aquí, es la Biblia. Sin ella, sin aferrarnos a ella, nosotros no podemos esperar no contaminarnos, porque somos seres emocionales. Si hablamos de deshonestidad, tú tienes que llevar el pan diario a tu casa. Si hablamos de inmoralidad, vas a tener que coger el teléfono y darle candela. Si quieres escapar de la evasión, tampoco puedes trabajar, tampoco puedes venir a la iglesia. Y si estás al lado de personas que continuamente están pensando en desviarte de lo que es correcto e inmoral, tendrás que vivir como viven los Amish. No podemos salir de este mundo. Esto es lo que nos rodea a cada uno de nosotros. Por tanto, la pregunta es si somos los únicos en toda la historia del pueblo de Dios que han vivido en una sociedad perversa y torcida. Te tengo que decir que no somos los únicos, ni somos los primeros, ni tampoco somos los últimos. ¿Saben una cosa? Nuestros hijos tendrán que vivir una sociedad torcida y perversa que lo que hoy tú y yo estamos viviendo, porque sabemos que la inmoralidad se ha duplicado, la deshonestidad escala niveles demasiado altos y la evasión o el que me importismo de padres en cuanto a la crianza de sus hijos
de las responsabilidades en el matrimonio, de las responsabilidades como cristiano, de la responsabilidad en el trabajo. Todo eso es evasión y cada día aumenta mucho más, como dicen algunos teólogos. Vamos a pasar por la Biblia y vamos a ver algunos eventos en los cuales, incluyendo nuestro mismo Señor Jesús, se vio envuelto. Cristo tuvo que enfrentarse a una generación torcida y perversa. Miren lo que dice Mateo 17:17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráedmelo acá. Los discípulos tuvieron que enfrentar lo mismo. Hechos 2:40. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pero tú y yo tenemos que enfrentar lo mismo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. ¿No es eso lo que estamos viendo? Avaros, ¿no es eso lo que estamos viendo? Jactanciosos, ¿no es eso? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Ahora escuchen lo que es lo más estremecedor: teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. El hecho de que Lucas en Hechos 2:40 y que Mateo no nos den la descripción, Pablo describe a esta generación perversa y torcida a Timoteo de una forma que nosotros podemos llegar a la comprensión de entender cuáles son las características de esta generación torcida y perversa. Ahora Pablo da un paso más adelante y dice: no solamente este tipo de personas estarán en el mundo donde quizás tú tienes que ir a trabajar y donde quizás tú tienes que traer el pan. Esto parece ser que contaminará la iglesia, y dentro de la propia iglesia van a existir personas que tendrán apariencia de piedad, pero han negado el poder del evangelio. A los tales evita. Parece ser que en toda época tenemos que enfrentar a una generación torcida y perversa del tipo que la Biblia describe acá. Y es ahí donde el Señor quiere que nosotros brillemos. Verso número 1, persevera en la obediencia. ¿Saben por qué? Porque la verdadera obediencia y la unidad en Cristo, que es una de las doctrinas cardinales que debemos aprender, nos capacitan para hacer luz en medio de la oscuridad del mundo. El mundo es conocido por desobedecerlo todo. Nosotros en medio de ese mundo vamos a brillar por medio de la obediencia de Cristo, como ejemplo de que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En medio de estas dos cosas, persevera con obediencia y también proclama con gozo. Llegamos al punto número 3 de participa con gozo. Participa con gozo. El sufrimiento, una de las cosas que nos hace es detenernos. La queja, hacemos todo con murmuración y quejumbranza, por lo tanto no podemos participar con gozo. Miren, tal vez hoy deberías considerar el valor de ofrecerte con alegría al sacrificio de Cristo. No todo lo que se nos pide nosotros lo hacemos con alegría. Este es el enfoque de gozo que tenía el apóstol Pablo ante el sufrimiento que él había experimentado por seguir a Cristo. Al compartir esta perspectiva de entregarnos al sufrimiento de Cristo, así como Él se entregó por nosotros, no solo animamos a otros a que también compartan esto, sino que esto nos ayuda a permanecer firmes en la fe. Ahora bien, recuerda que muchas veces nosotros desechamos las cosas y si no tenemos una remuneración emocional, psicológica o monetaria, simplemente desistimos. Hay muchas puertas que se abren y nosotros valoramos las puertas en base a lo que nosotros vamos a experimentar. Y hay muchas puertas que se abren donde Dios no nos dice que nos vamos a encontrar más allá. Y vamos a ir a la persona que escribió esta carta. Pablo escribe esta carta y vamos al capítulo número 9 de Hechos de los Apóstoles. Y cuando Cristo llama a Pablo, simplemente le dice: te voy a mostrar
cuánto debes padecer por mí. No le dijo la cantidad de vara que iba a tener su espalda, tampoco le dice el sufrimiento que iba a tener, tampoco le dice que lo querían linchar, tampoco le nombra la cantidad de naufragios que iba a tener. Simplemente lo llamó y le dijo: te voy a mostrar cuánto tienes que sufrir por mí. Muchas veces nosotros no accedemos a las puertas que se nos abren simplemente porque pensamos que estas cosas no son para nosotros y nos asustan. Y entonces corremos el riesgo de quedarnos en nuestra zona de confort. Esto demanda mucho sacrificio. Yo creo que no soy llamado a esto. La obediencia es algo que lleva implícito el sacrificio. Por tanto, mientras enfrentas el estrés y las responsabilidades en la familia, en el trabajo, puede que te puedas sentir un poco abrumado, decepcionado y hasta cansado. Pero recuerda el ejemplo del apóstol Pablo, que enfrentó las dificultades con gozo, en obediencia y proclamando la verdad. Miren lo que dice Filipenses 2:16. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Aférrense. Pablo está diciendo: no se aferren a mí. Ustedes tienen una palabra que es su consejero. Ustedes tienen una palabra que es la guía. Ustedes tienen una palabra que les puede ayudar en los momentos de dificultad. Aferrarse acá es adherirse firmemente a algo o a alguien, tanto físicamente como abstractamente. Y no hay mejor señal para nosotros de que estamos caminando bien el camino hacia la cruz cuando nos aferramos constantemente a la palabra de vida. Esto no quiere decir que no vamos a enfrentar obstáculos. Sí, lo vamos a enfrentar. Eso no quiere decir que en momentos de crisis nosotros decidamos retroceder y pensar que hemos fallado y volver a ese Egipto. No, eso va a pasar. Pero aferrarnos a la palabra nos ayudará a decir: oye, este pensamiento, este sentimiento que tú estás teniendo de regresar al mundo, mira, te lo estoy mostrando, creo que no es lo correcto, debes perseverar, yo te voy a ayudar a que tú perseveres, yo te voy a ayudar porque aquí está mi palabra, que mi palabra es verdad, yo te voy a ayudar, no regreses. Por tanto, Pablo dice: aférrense, adhiérense a la palabra de vida. Y esa palabra de vida nosotros la conocemos como los 66 libros de la Biblia. Pablo ya lo había dicho antes: compórtense. ¿Cómo yo me voy a comportar en medio de una sociedad perversa y torcida como luminares de este mundo? Bueno, evidentemente aferrándome a la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque existe algo de contaminación en la medida que nosotros nos alejamos de la palabra del Señor. Muchas veces pensamos que nosotros podemos sobrevivir en una generación torcida y perversa sin la palabra del Señor. Queremos tener matrimonios espirituales saludables, pero alejados de la palabra del Señor. Queremos ser personas santas, pero alejados de la palabra del Señor. Queremos que todo nos vaya bien, pero alejados de la palabra del Señor. Queremos tomar buenas decisiones y no enfrentar situaciones después un tanto irreversibles, alejados del Señor. Tomamos decisiones alejados de la palabra del Señor. Vivimos una vida prácticamente alejados de la palabra del Señor. Y Pablo está diciéndole a los filipenses: la única forma en la que ustedes pueden sobrellevar el sufrimiento, entender que Dios los ha llamado, es que se aferren a la palabra de vida, porque es así como Dios va a obrar y te va a ayudar. Pablo lo dice: si tengo que morir, no me voy a separar de la palabra de vida. Quien lo dice desde una prisión. La palabra de vida produce el gozo en medio del sufrimiento que nosotros necesitamos tener. Por eso es que compara Pablo su trabajo y lo que ha hecho hasta ahora, pensando que no es inútil, con un sacrificio, lo cual es algo positivo. Y él dice: falta poco para hacer una libación. Libación acá es sacrificio, es morir en servicio de alguien. La causa por la cual Pablo estaba preso en Roma era porque había servido a Cristo. Y Pablo dice: ya yo estoy listo
para morir en sacrificio, en libación. Y Pablo lo expresa de una manera muy convincente. Lo que me ha sostenido desde Hechos 9 hasta Filipenses capítulo 2, versos 16, 17, 18, ha sido la palabra de vida. Aún cuando estuvo en prisión anteriormente, le pidió a Timoteo: tráeme los rollos para estudiarlo, para saber si voy bien. Y es lo que más nosotros necesitamos hacer hoy en día. Miremos a nuestro lado cuántas personas no te piden que negocies tu fe. Miremos a nuestro lado cuántas personas continuamente están buscando negociar tu fe, negociar tus valores, negociar aún tus máximos estándares morales. Continuamente te lo están pidiendo. ¿Cómo entonces vamos a sobrevivir? De manera que el éxito para el apóstol Pablo no requiere de la comodidad de los filipenses. Los filipenses estaban libres, él estaba preso, ni tampoco de su liberación del sufrimiento. Para nada. El apóstol sabía que él estaba preso y que él iba a salir de allí vivo o muerto. Y eso lo tenía claro. Yo saldré de aquí vivo o muerto, pero aún vivo o muerto me aseguraré de aferrarme a la palabra de vida, porque lo que hizo Cristo por mí es mucho mayor de lo que yo estoy haciendo aquí. Yo era un perseguidor de la iglesia y ahora se me permite a mí sufrir por Cristo. Que en una prisión donde Lucas describe que los hermanos entraban y salían, bueno, no es comparado con el sufrimiento que tuvo Cristo. En la perspectiva del apóstol Pablo, el éxito viene solamente cuando permitimos que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Repito esto que es importante. En la perspectiva del apóstol Pablo, el éxito viene únicamente cuando Dios cumple el propósito que Él tiene para nosotros. Y no podemos encontrar, descubrir, buscar el propósito de Dios para nosotros llevando una vida de desobediencia. La vida de desobediencia cada día nos aleja más y más y más y más, no solamente de la voluntad de Dios, sino también de los propósitos que Dios tiene para cada uno de ustedes. El apóstol Pablo le preocupaba mucho que los filipenses en algún momento de su vida se convirtieran en personas desobedientes. Estaba consciente que el sacrificio muchas veces y el sufrimiento nos puede impulsar a ser desobedientes. Y él quería que los filipenses compartieran el gozo con Pablo de mantenerse firmes hasta la muerte por amor a Cristo. Entonces, ¿cómo puede aplicar la idea de brillar en la oscuridad en tu familia, trabajo, escuela, universidad o grupo de amigos? Quiero darte 5 principios en esta mañana. Primero, haz un registro de las pequeñas victorias emocionales y espirituales que experimentas durante el día. Lo primero que tienes que hacer antes de enfrentar el día a día es hacer un registro. A veces nosotros nos enfocamos más en las derrotas que en las victorias. Y la pregunta es, ¿hoy no hay nada en medio del caos que estamos viviendo? ¿No hay nada por lo cual nosotros podemos darle gracias a Dios? Yo tengo muchas. Estoy vivo, te pude ver, pude disfrutar de tu compañía, pude cantar junto contigo. Aunque para mí sea algo pequeño, para Dios es algo grande. Es algo grande. Dedica unos minutos al inicio de tu jornada para orar, pidiendo a Dios que te ayude para percibir la belleza en cada dificultad que tú tengas. Segundo, por cada quehacer que te agobie, elige enfocarte en algo que ames de tu familia y agradece a Dios por esa conexión. Miren, en el contexto de la iglesia podrías sentirte desanimado por la falta de participación de otras personas. Y esto quizás el apóstol Pablo no lo sintió de esa manera, porque él dice que los filipenses participaban activamente en el evangelio. Por otro lado, no eran personas que se ausentaban con facilidad, y por otro lado, eran personas que estaban participando activamente. Hay muchas cosas que te pueden agobiar, pero agradece por ser parte de una familia. Toma el ejemplo de Pablo, quien nunca dejó que las circunstancias lo desanimaran. No, porque si es así, el enemigo ha ganado su pelea, su batalla. Tercero, haz un esfuerzo consciente por animar a otros e invita a alguien a unirse a ti en servicios o actividades. Hay un esfuerzo. Estamos siendo sacudidos continuamente. Enfócate en levantar el ánimo de los demás.
No te enfoques en murmurar, en criticar, en condenar. Enfócate. Muchos de ustedes llegaron acá preocupados. Mañana tienen que trabajar. Muchos de ustedes, quizás como yo, no hemos podido dormir porque se nos fue la corriente, se nos dijo que se nos iba 1 hora. Todo esto aporta el sufrimiento. Por lo tanto, debemos enfocarnos en levantar el ánimo de las personas, porque todo esto, debido a la madurez espiritual que tengamos cada uno de nosotros y debido también a nuestro temperamento o personalidad, nos afecta o simplemente nos ayuda. Aquellos que están lidiando con alguna enfermedad no necesitan escuchar quejas en medio de la crisis. Aquellos que están atravesando una enfermedad o una crisis financiera, pago de deudas, en fin, cuántas cosas, ellos necesitan ánimo. Ellos no necesitan que ahora nosotros les demos una clase de cómo producir energía eléctrica en el Ecuador, ni tampoco ellos necesitan ahora buscar los culpables de la energía eléctrica. Simplemente ellos necesitan estar animados para poder continuar esta pelea. Basta la lucha que cada uno de nosotros tenemos contra el pecado, para que encima de eso también nosotros estemos desanimando a las personas. En el ámbito de la vida pública es fácil también sentirse desilusionado, frustrado por las injusticias que nos rodean. No te pagan lo que tienen que pagarte, te engañan y te pagan cuando ellos quieren. Simplemente no hay trabajo, el pago del mes no nos alcanza para llegar al siguiente mes. Bueno, todo esto te puede desilusionar. Pero mira, al igual que el apóstol Pablo, que vivió en una sociedad torcida y perversa, no se dejó vencer ni por los criterios de las personas, ni por el contexto antagónico que él vivió. Nada de eso. Cuarto, por eso busca intrínsecamente la oportunidad de traer un cambio positivo en tu trabajo secular. A veces no nos preguntamos por qué Dios me puso en el trabajo que me puso, o por qué Dios me puso donde yo vivo, o por qué Dios me dio la familia que tengo. Y en ocasiones olvidamos que Dios me puso allí para que yo brille. Pablo dice: brillen como luminares. Así es como nosotros debemos brillar, como las estrellas que nos alumbran en la noche. Pablo dice: en medio de esa oscuridad, ustedes deben ser aquella estrella que está allá. ¿Cómo entonces podemos hacer? Busca. Es un verbo, es una acción. Intrínsecamente la oportunidad de traer un cambio positivo en tu trabajo secular. Estoy aquí para ser de bendición. Estoy aquí para apoyar a estas personas. Estoy aquí para ver de qué forma, en medio de esta oscuridad, en medio de qué, deshonestidad, en medio de qué, evasión, en medio de qué, inmoralidad, en medio de qué, de las personas que tuercen o se desvían de lo correcto y de lo moral. En medio de eso, Pablo me dice a mí que yo debo estar. Yo tengo que buscar entonces intrínsecamente cómo puedo hacer un cambio positivo, no negativo. En otras palabras, yo no puedo ser agente de destrucción. Yo tengo que ser agente de bendición, porque soy bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales de Cristo Jesús. Por lo tanto, donde quiera que yo estoy, yo siempre estoy buscando la manera de ser un agente de cambio. Somos agentes de cambio, no somos agentes para estar desanimando a las personas. Nuestras palabras no es que tengan poder, pero nuestras palabras afectan las emociones y el intelecto de las personas. ¿Saben por qué? Porque es un lenguaje, y un lenguaje bien ordenado o mal ordenado te afectará o te bendecirá. Debes saber que las personas que describe la Biblia son las que te rodean. Por lo tanto, tú tienes que comprender que tú no vas a ir para donde ellos están. Tú eres la luz, tú tienes que traerlos acá. Por lo tanto, debemos buscar intrínsecamente cómo hacer y cómo traer un cambio positivo a las personas. Para eso, número 5, tómate un tiempo cada mañana para leer un pasaje de la Biblia y reflexionar sobre cómo Dios ha trabajado en tu vida. Lo pasado es pasado. Y Pablo dice: yo simplemente quiero que ustedes cumplan mi gozo. Si voy o no voy, no me preocupa mucho. Simplemente quiero saber que yo no he trabajado en vano. Pablo era una persona reflexiva. Pablo reflexionaba mucho. Y para reflexionar nosotros debemos asirnos, adherirnos a la palabra de vida. Aférrense a la palabra de vida. Ella nos ayudará a reflexionar cada mañana o cada tarde, pero no lo puedes dejar de hacer. Para eso, imagínate que cuando abras la Biblia, recibas un mensaje de Dios y Dios te dice: hoy puedes hacer un cambio
grandioso en la vida de alguien. La pregunta es, ¿qué tú harías? Imaginémonos que Dios nos diga, hoy tú puedes ser un objeto de cambio o un agente de cambio en tu trabajo. Hoy las personas de tu trabajo se pueden convertir todos a mí. Simplemente lee este pasaje. Nosotros somos una Biblia abierta o somos una Biblia cerrada. A veces nuestros días parecen tan rutinarios que se nos olvida cada pequeño detalle de la bondad de Dios en nuestras vidas. Ir al trabajo al cual Dios te llama, que trabajes en medio de la oscuridad, eso es un acto de bondad que nosotros no podemos perder. Si vamos al gym, si vamos a una reunión, si nos reunimos con nuestros familiares que no son cristianos, donde quiera que estemos, si tenemos un cónyuge que no es cristiano, cada acto de bondad Dios lo permite para que tú puedas brillar como luminares. De la misma manera, cada día en nuestras vidas es una oportunidad para hacer brillar la luz del Evangelio a aquellos que están a nuestro alrededor y a aquellos que nos rodean. En casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que nos encontremos.